Saludos, soy Sara Lambertini y agradezco la oportunidad de participar en este congreso. Bien, ¿es aplicable la responsabilidad de proteger al caso venezolano? Veamos unos datos dados sobre la situación de Venezuela. ACNUR, existen más de 4.7 millones de personas refugiadas e inmigrantes de Venezuela. Según algunas organizaciones, esta cifra puede ascender a 5 millones. La Organización Panamericana de la Salud. Hay deterioro en el sistema de salud venezolano, reaparición de enfermedades como difteria, sarampión, malaria, tuberculosis, entre otras. La OCHA, existen 7 millones de personas en necesidad de asistencia en Venezuela. La FAO, Venezuela se encuentra entre los 42 países a nivel global que necesitan ayuda externa para alimentos. UNICEF, existe una prevalencia de 6.3% de desnutrición aguda global y retraso en el crecimiento de los niños menores de 5 años. Con base en lo anterior, hay organizaciones multilaterales que han emprendido un conjunto de acciones sobre el caso venezolano. Destaca la Organización de Estados Americanos con la declaración de la Asamblea General de la OEA de junio de 2018, los informes del Secretario General de la OEA, el Consejo Permanente de la OEA, los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como el informe del panel de expertos internacionales independientes sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, cuyos elementos fueron remitidos a la Corte Penal Internacional para su evaluación. Sin embargo, no quiere decir que estas acciones hayan sido del todo legítimas y legales, porque hubo algunas consideraciones sobre el tema de los mandatos del secretario general de la OEA en particular. Tenemos también, por otra parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con sus 3 informes presentados en 2017, 2018 y 2019 y las reuniones del Consejo de Seguridad de la ONU donde se ha abordado el caso venezolano. En particular, 3 reuniones en 2019 convocadas por los Estados Unidos de América y una celebrada en abril de 2020 convocada por Rusia. ¿Y en qué es la responsabilidad de proteger y de dónde surge? En 1999, el entonces secretario general de la ONU, Kofi Annan, haciendo referencia a los conflictos de Sierra Leona, Sudán, Angola, los Balcanes, Camboya, Afganistán, Ruanda y Kosovo, afirmó: la soberanía estatal en su sentido más básico está siendo redefinida por las fuerzas de globalización y la cooperación internacional. Ahora se entiende ampliamente que el Estado es el servidor de su gente y no al revés. Si los estados empeñados en el comportamiento criminal saben que las fronteras no son la defensa absoluta, si saben que el Consejo de Seguridad tomará medidas para detener los crímenes contra la humanidad, entonces no se embarcarán en ese curso de acción en espera de impunidad soberana. Asimismo, en el año 2000 reiteró que si la intervención humanitaria es en realidad un ataque inaceptable a la soberanía, ¿cómo deberíamos responder a situaciones como las de Ruanda y Srebrenica y a las violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos que transgreden todos los principios de nuestra humanidad común? En este sentido, en el año 2000, por iniciativa del gobierno canadiense, se estableció la Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía de los Estados, conformada por 12 juristas internacionales que en 2001 publicaron un informe intitulado La responsabilidad de proteger, y en él se establecen los principios básicos de la responsabilidad de proteger. En primer lugar, la soberanía de un Estado conlleva responsabilidades e incumbe al propio Estado la responsabilidad principal de proteger a su población. En segundo lugar, cuando la población esté sufriendo graves daños como resultado de una guerra civil, una interrupción, la represión ejercida por el Estado o el colapso de sus estructuras y ese Estado no quiera o no pueda atajar o evitar dicho sufrimiento, la responsabilidad internacional de proteger tendrá prioridad sobre el principio de no intervención. Asimismo, se estableció 3 responsabilidades específicas. La responsabilidad de prevenir, que es eliminar tanto las causas profundas como las causas directas de los conflictos internos y otras crisis provocadas por el hombre que pongan en peligro a la población. La responsabilidad de reaccionar, que es responder a las situaciones en que la necesidad de protección humana sea imperiosa con medidas adecuadas, que pueden incluir medidas coercitivas como la imposición de sanciones y actuaciones legales en el plano internacional y en casos extremos intervención militar. La responsabilidad de reconstruir, que es ofrecer particularmente después de una intervención militar plena asistencia para la recuperación, la reconstrucción y la reconciliación, eliminando las causas del daño que la intervención pretendía atajar o evitar. También se estableció el criterio mínimo o causa justa, y esto es
los actos definidos en el marco de la Convención contra el Genocidio de 1948, las grandes pérdidas de vidas humanas reales o inminentes, los diferentes tipos de depuración étnica, los crímenes de lesa humanidad y las infracciones de las leyes de guerra, el colapso de un Estado y las catástrofes naturales o ecológicas de grandes proporciones. La Comisión, sin embargo, señala que en las dos situaciones generales expuestas, es decir, grandes pérdidas humanas y depuración étnica, los actos han de cometerse a gran escala para justificar una intervención militar, sin entrar a definir lo que se entiende por gran escala. Asimismo, afirmó que puede ser legítimo emprender una acción militar como medida de previsión cuando existan pruebas evidentes de que podían producirse matanzas a gran escala. Asimismo, la Comisión señaló que no ha caído en la tentación de mencionar como motivo de intervención militar las violaciones de los derechos humanos que no entran del todo en la categoría de matanza o depuración étnica, por ejemplo, la discriminación racial sistemática, el encarcelamiento sistemático u otro tipo de represión de los opositores políticos, y que en estos casos resultaría más bien conveniente estudiar la posibilidad de imponer sanciones políticas, económicas o militares, pero que no se justificaría una acción militar con fines de protección humana. La Comisión también estableció un conjunto de principios precautorios, es decir, intención correcta. El primordial de la intervención debe ser atajar o evitar el sufrimiento humano. Último recurso, ya que solo puede justificarse cuando se hayan intentado todas las demás opciones no militares para prevenir o dar una solución pacífica a la crisis, o cuando haya motivos razonables para creer que las medidas menos enérgicas no han dado frutos. Medios proporcionales. La escala, duración e intensidad de la intervención militar prevista debe ser la mínima necesaria para alcanzar el objetivo de protección humana establecido. Posibilidades razonables. Debe haber una posibilidad razonable de poder atajar o evitar el sufrimiento que ha justificado la intervención, y las consecuencias de la acción no pueden ser peores que las de la inacción. ¿Cuál es la autoridad competente? La Comisión estableció que es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que siempre habrá que pedir autorización al Consejo de Seguridad, y que es el Consejo de Seguridad quien deberá examinar sin demora toda solicitud de autorización. Y además, los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad deberían renunciar de mutuo acuerdo a ejercer el derecho al veto, y que en caso de que el Consejo de Seguridad no pudiese o no examinase la situación, pues se puede convocar a una Asamblea General Extraordinaria para, con base a la resolución Unión Propaz, adoptar una decisión. Asimismo, que una organización regional o subregional podría tomar una acción dentro del ámbito de su jurisdicción y posteriormente pedir la autorización al Consejo de Seguridad. Sin embargo, se indica que estas acciones podrían menoscabar el prestigio y la credibilidad de la organización. Después del informe presentado en 2001 por la Comisión, surge otro documento que sí es un documento negociado por los estados y es el documento final de la Cumbre Mundial de 2005. Y en él los estados establecieron 2 párrafos bajo el título La responsabilidad de proteger a las poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad. Y ahí se fijaron una serie de límites para invocar la responsabilidad de proteger. En el 138 se establece que cada estado es responsable de proteger a su población del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad, y que esa responsabilidad conlleva la prevención de dichos crímenes, incluida la incitación a su comisión mediante la adopción de las medidas apropiadas y necesarias. Como vemos, en este párrafo se limita solo a 4 crímenes, dejando a un lado todas las demás situaciones que había planteado la comisión, y se enfoca solamente en genocidio, crímenes de guerra, depuración étnica y crímenes de lesa humanidad. Después, en el artículo 139, se señala que para adoptar las medidas colectivas se debe solicitar la autorización del Consejo de Seguridad, tal y como lo había establecido la Comisión.
Después de esto, en 2006 fue aprobada en el Consejo de Seguridad la Resolución 1674, que establece la protección de los civiles en los conflictos armados, y ahí se reafirman las disposiciones de los párrafos 138 y 139 del documento final de la Cumbre Mundial de 2005. Posteriormente, en 2009, el secretario general de la ONU presentó su primer informe sobre el tema, Hacer efectiva la responsabilidad de proteger, donde se establecen tres pilares. 1. La responsabilidad de proteger que incumbe al Estado. 2. Asistencia internacional y formación de capacidad. Y 3. Respuesta oportuna y decisiva. Hasta la fecha se han presentado 11 informes por parte del secretario general de la ONU sobre el tema de responsabilidad de proteger, el último de ellos en 2019. Hay que destacar que los últimos tres informes, es decir, 2017, 2018 y 2019, se han enfocado en el tema de prevención y alerta temprana. Bien, ¿cuáles son las principales resoluciones del Consejo de Seguridad que han invocado la responsabilidad de proteger? Tenemos la 1674 de 2006, que establece la protección de los civiles en los conflictos armados. Después tenemos la 1706 de 2006 de Darfur, que amplía el mandato de la misión de las Naciones Unidas en Sudán. La 1970 de 2011 en Libia, que recuerda la responsabilidad del gobierno libio en la protección de su población y establece sanciones. La 1973 de 2011 también para Libia, que reitera la responsabilidad del gobierno libio en la protección de sus civiles y las sanciones. La 1975 de 2011 de Côte d'Ivoire, que insta a todas las partes a que respeten la voluntad del pueblo y los resultados de la elección presidencial y que cesen la violencia. La 2109 de 2013 para Sudán, que prorroga el mandato de la misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur, y la 2139 de 2014 para Siria, que condena las violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, llamando al cese de la violencia. Bien, con base a lo que hemos visto, a la doctrina, ¿existen elementos concluyentes para la aplicación de la responsabilidad de proteger en Venezuela? Bien, en mi opinión, hasta ahora no existen situaciones determinantes que puedan encuadrarse al 100% en los 4 crímenes especificados, es decir, genocidio, crímenes de guerra, depuración étnica y crímenes de lesa humanidad. Cuando el Consejo de Seguridad aprueba una resolución invocando la responsabilidad de proteger, lo ha hecho con base a elementos indiscutibles de que existe una población en riesgo por un conflicto armado o situaciones de extrema violencia que se encuadran en estos 4 crímenes. Si bien las discusiones de la Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía de los Estados abordaron una amplitud de situaciones, la resolución 1674 de 2006 limitó esto a los conflictos armados, limitando así el ámbito de acción. Si bien los interesados pueden alegar que la sumatoria de ciertos elementos son temas que deben abordarse en su conjunto y que se deben emprender acciones más allá de la diplomacia con el fin de prevenir un conflicto interno, no obstante, ello conllevaría una larga discusión en el seno del Consejo de Seguridad para intentar emprender una acción preventiva. Hay que destacar que introducir el tema de Venezuela en el Consejo de Seguridad ha sido un avance de los países que aspiran a aplicar la responsabilidad de proteger en Venezuela. Sin embargo, se debe tomar en cuenta el derecho al veto que tienen Rusia y China. Si bien existe la resolución Unión Pro Paz, esto es un procedimiento mucho más engorroso y mucho más lento, pues habría que convocar a una asamblea general extraordinaria para adoptar la decisión y esta decisión solo se adoptaría con 2/3 del total de los votos de los países de la ONU. Adicionalmente, otro elemento que juega en contra es que la mayoría de la comunidad internacional tiene sus dudas respecto al uso que se realizó de la doctrina de responsabilidad de proteger en Libia, donde los resultados de la intervención fueron peores, incumpliendo con el principio precautorio de posibilidades razonables. Y si un Estado o grupo de Estados decide emprender una intervención unilateral sin la autorización del Consejo de Seguridad, ello carecería de legitimidad en la comunidad internacional, siendo como lo sucedido en Irak. En este sentido, en mi opinión, la estrategia más adecuada es aquella que se está aplicando con base en la resolución 46/182, que es asistencia humanitaria en el caso de emergencia, en donde se ha pasado de una intervención humanitaria a usar el término asistencia humanitaria.
¿Y ello por qué? Porque ello se basa en principios humanitarios de neutralidad, humildad, imparcialidad e independencia operativa que permite que todos los actores puedan participar de una manera mucho más cómoda. Para finalizar, le dejo aquí algunos links que podrían ser de utilidad. Muchísimas gracias por su atención.